Bien, pues nos quedamos en que la NIF A1 pues nos viene a dar el marco regulatorio. Entonces, nos viene a definir cómo es que van a estar estructuradas las NIF, sobre todo las NIF A, las de la serie A partir de ahora. Entonces, mencionábamos que la NIF A6 hace referencia al reconocimiento y evaluación de los elementos de los estados financieros y básicamente toma en consideración dos situaciones: el reconocimiento inicial y el reconocimiento posterior. Esto es, cuando suceden las operaciones, se debe reconocer contablemente de alguna forma. Creo que me lo voy a acercar un poquito más. Se debe reconocer de alguna forma en la que, dependiendo las circunstancias, dependiendo lo que nos establezca la norma, vamos a considerar para tomar en cuenta el valor de la partida a contabilizar. Y posteriormente, como su nombre lo dice, vamos a tener que reconocer que ciertos factores, como el solo hecho del transcurso del tiempo, pueden llegar a modificar el valor de una partida. Un ejemplo rápido, así breve, puede ser un vehículo no dura, no tiene el mismo valor toda la vida. Incluso aún cuando no se utilice, este vehículo pierde valor por el solo hecho de que pase el tiempo. Entonces, este tipo de situaciones en contabilidad se les conoce como depreciación o disminución del valor en el tiempo. Entonces, tenemos que considerar este tipo de situaciones para reconocer los valores de los activos, de los pasivos y del capital. Obviamente no es el único ejemplo, sino que es el más rápido y más práctico de reconocer. También podemos considerar, por ejemplo, el tema del valor de la mercancía. Va a haber, nos vamos a encontrar más adelante con ciertos rubros que por su naturaleza llegan a tener problemas a la hora de, digamos, de su existencia. Hay productos que son volátiles, hay productos que tienen mermas. Entonces, este tipo de situaciones son los que eventualmente vamos a considerar para reconocer su valor posterior. ¿De acuerdo? Y por último, respecto de las NIF que vamos a ver de la serie A, está el de presentación y revelación de los estados financieros. Aquí les comentaba que existe, pues no es más que mostrar la forma de los efectos derivados de las operaciones y otros eventos que afectan, pues en este caso la empresa, pero en este caso enfocándonos de la forma en la que van a estar presentando o siendo presentados. Esto es sus notas financieras, sus notas a los estados financieros, o bien la forma en la que vamos a representar ciertas partidas. ¿De acuerdo? Adicionalmente, podemos rescatar otros conceptos que o que encontramos dentro de esta NIF A1. Por ejemplo, el tema de la supletoriedad, lo comentábamos que viene siendo dentro de la NIF A8, que no es más que cuando cuando tengamos la ausencia de una norma en específico, esta es cubierta por un conjunto de normas distintas al que tenemos aquí en México. En el tema de las NIF particulares, pues no son más que bases concretas para reconocer contablemente los elementos que integran los estados financieros en un momento determinado. Juicio profesional, pues tenemos el empleo de conocimientos técnicos y la experiencia necesaria para seleccionar o tomar alguna acción respecto de la aplicación de una norma. Esto va muy ligado con el tema del criterio prudencial, que no es más que la capacidad de uno como profesionista de seleccionar la opción más conservadora con el objeto de preservar la utilidad de la información financiera. Vienen, por último, dos conceptos que probablemente no sean nuevos, que son estimaciones contables. Es muy probable que uno a principio de determinado periodo o de determinado proceso, uno estime o crea que las cosas van a salir de alguna manera u otra. Entonces, las estimaciones contables no son más que mecanismos de registro que le anticipan a la organización cierta incertidumbre. Ejemplo, tenemos que las empresas dan crédito a sus clientes, entonces es muy probable, ¿sí? Y eso sí lo vamos a ver en el segundo semestre de contabilidad, que
ante esa incertidumbre, ante esa situación de que un cliente no pague, como contadores tenemos que estimar cuál es la posibilidad de que no cobremos todo lo que hemos dado en crédito. Y para eso, pues uno coloquialmente aquí uno dice, se pone el guarache antes de la espinada, es una expresión que nos dice que antes de que suceda el problema, nosotros ya nos anticipamos y decimos, es muy probable que no cobremos todo lo que dimos en crédito. Y es normal. Para efectos del impuesto de la renta, existe por ahí una facilidad que dice, bueno, aquella parte, o aquel porcentaje que no cobres, pues mételo como deducción. Y ya hemos mencionado que son las deducciones, que son el derecho que tienen los contribuyentes para disminuir de sus ingresos y pagar menos impuestos. Pagar, obviamente, menos dentro de lo legalmente establecido. Entonces, siguiendo ese orden de ideas, pues las estimaciones contables pues, nos permiten, dada esta incertidumbre, realizar ciertos supuestos sobre hechos económicos futuros a fin de prever o de preservar, en este caso, la continuidad de la empresa. Y por último, muy ligado a este concepto, pues tenemos el grado de incertidumbre, que no es más que, dependiendo la evidencia que tenemos ya, esta puede ser probable, puede ser posible o remota, ¿de acuerdo? Entendiéndose que probable, pues tiene un, no sé, entre un 70 y 90% de que sí suceda como nosotros lo estimamos. Posible puede disminuir y ese porcentaje que puede ir entre el 45 al 75% más o menos. Y ya en el último de los casos muy remoto, pues es cero posibilidad de que exista o de que suceda esa situación hasta un 45-50% más o menos. Obviamente estos porcentajes no son definidos, son más o menos dependiendo ya el criterio de uno, pues cómo es que los vamos a considerar a efectos de tomar en cuenta esta incertidumbre. Es mucha teoría, sí, sí es mucha teoría de momento. Esperemos que ya la siguiente sesión, o por lo menos las próximas 2 sesiones, ya tengamos un poquito más de práctica ya con el tema del número. Ahorita es puro concepto, son las bases, pues. Si hasta aquí hay alguna duda, podemos comentarlo. ¿De acuerdo? Siguiente. Ya estamos avanzando a la NIF A2. Estos conceptos y estas diapositivas obviamente yo se los voy a proporcionar para que las tengan en cuenta, ¿de acuerdo? Así que si algún concepto no alcanzaron a tomarlo, pues lo van a tener más adelante. Lo que sí es importante es de que, como les comentaba a través del grupo, es que se vayan tomando sus apuntes. Por lo menos, no sé cómo se vayan organizando ustedes, pero hacerlo de forma gráfica a veces funciona un poco más que escribir toda la parte teórica. ¿De acuerdo? Entonces vamos a iniciar con la NIF A2, que desde un particular punto de vista podemos definir o podemos decir que no son más que aquellos conceptos que van definiendo nuestro curso de acción. A partir de aquí le llaman postulados básicos. Anteriormente no se les conocía como postulados básicos, les llamaban principios generalmente aceptados, principios de contabilidad generalmente aceptados. A mí cuando yo estaba en la universidad, curiosamente dicen que 1 o 2 años atrás cambiaron esta modalidad. Entonces, pues bueno, vamos a ver que estos principios de contabilidad generalmente aceptados versus a los postulados básicos que conocemos, puede que no difieran mucho. Aquí nada más es importante que mencionar que pues algunos conceptos se cambiaron, otros se pasaron de un postulado o de un principio a una NIF completa, pero esto fue a raíz del análisis que se realizó ya a través del grupo de personas y de entidades que pues constituyen el CINIF. Entonces la NIF A2, su objetivo es simple y lo podemos ver dentro de los primeros párrafos, que por cierto, creo que también lo dejé de tarea que lo leyera. Si a partir de aquí hay alguien que quiera aportar algo respecto a lo que leyó, si es que leyó algo, digamos, es el momento. Bueno, entonces, objetivo de las NIF o del postulados básicos, o de la NIF A2, perdón, es definir los postulados básicos sobre los cuales debe operar el sistema contable. ¿Cuál es su alcance? De la misma forma que la NIF A1, pues son aplicables para todas aquellas entidades que emitan estados financieros en términos de lo establecido en la NIF A3. Ahorita ya lo va ligando un poquito con otra NIF o con otra norma.
definición, pues no son más que los postulados básicos, son fundamentos que rigen el ambiente en el que debe operar el sistema contable. Y por último, pues en sí lo que nos vienen haciendo, los que nos vienen apoyando es vincular el sistema contable con el entorno en el que éste opera para una mejor comprensión pues del entorno, del ambiente en el que se está desenvolviendo la práctica contable y básicamente pues nos sirven como de guía. Es una norma como tal, nos sirven de guía para operar. Entonces vamos a empezar con los primeros conceptos. Son 8 postulados. De esos 8 postulados es importante mencionar que su principal objetivo, en términos ya de resumen, pues no es más que indicarnos en qué momento y cómo deben reconocerse los efectos derivados de las operaciones que afectan de manera económica a una entidad. Les mencionaba, son 8, esos sí va a ser necesario que se los vayan aprendiendo, entonces todos los días vamos a tratar de repasarlos, o por lo menos todos los días vamos a ver cómo les voy preguntando para que vayamos pues analizando estos conceptos o estos postulados. Van a haber 9 en realidad, porque hay uno que es periodo contable que va dentro de otro que se llama devengación contable. Es como parte de. Lo quise separar porque dentro de los conceptos es importante también tenerlo en claro. Sin embargo, desde ya les digo que nada más son 8. Y vamos a empezar con el de sustancia económica. Sustancia económica nos dice que, así tal cual, vamos a empezar leyéndolos literalmente, que es lo que nos dice en la norma, y a partir de ahí vamos a empezar a explicarlo. Sustancia económica nos dice que debe prevalecer en la delimitación y operación del sistema de información contable, así como en el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que la afectan económicamente. Ok, es importante empezar a identificar. Recuerdan que a principios, en las primeras clases les mencionaba, por ejemplo, que una entidad o una empresa como tal está constituida por ciertos recursos, que de hecho lo vamos a mencionar en el siguiente postulado. Pero entonces está constituida por ciertos elementos que son substancia o son como que la parte inherente a esta empresa. Entonces, por nada del mundo debemos, digamos, mezclar una empresa con cualquiera de las otras con las que interactúe. Y tomando en consideración ese punto, podemos decir que si en algún momento dado, y esta es una situación, un ejemplo sí, muy vaga si ustedes quieren, pero se puede llegar a dar. Cuando una entidad económica vende un activo a un tercero, es decir, por ejemplo, vamos a pensar que una empresa, ustedes como empresa venden, no sé, un equipo de cómputo que tienen ahí que les sobra. Entonces, de tal manera que ustedes le venden esto a un tercero y la documentación que genera esta operación indica que esta propiedad ha sido transferida a esta empresa, quien ustedes quieran. Puede existir, por ejemplo, una situación en la que, más ahora con el tema de la pandemia, que por alguna razón ustedes no pudieron hacérselo llegar a esta empresa, ese activo o ese bien pues va a permanecer todavía en su empresa. Es decir, va a estar todavía en su almacén, o va a estar todavía en su bodega, o va a estar todavía dentro de su organización. Entonces, ¿qué nos dice? Que en este tipo de situaciones, cuando de momento sea un tanto complicado llevar a cabo la operación, pero que materialmente ya se realizó o que legalmente ya fue transferida, debemos reconocer que ese bien, ese equipo de cómputo, ese equipo de transporte, ese lo que sea que se haya transferido, pero que no ha salido de nuestras instalaciones, es importante identificar que no pertenece a la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, siguiendo el mismo ejemplo, siguiendo la misma situación, perdón, entonces puede existir que de manera simultánea, por acuerdo entre las dos partes, pues aseguren que la entidad va a continuar, la que vende, va a continuar teniendo en su poder ese bien o ese activo, sin embargo, pues ya no le pertenece. Por lo tanto, al no pertenecerle, cuando hagamos
o cuando emitamos información financiera, es importante no reconocer dentro de los valores que pertenecen a la empresa. ¿Por qué? Porque técnicamente no es propiedad de ella. ¿De acuerdo? Porque ya Entonces, se vendió. exactamente, porque ya se vendió, porque ya no es tuya. Está contigo, sí, pero por circunstancias que pueden ser ajenas, ¿sí? Ya no es de tu propiedad. Y como no es de tu propiedad, no tenemos que incluirla dentro de los estados financieros. Recordemos que los estados financieros que reflejan la situación o la posición financiera de una empresa a una fecha determinada. Entonces, dada esta circunstancia y dado este ejemplo, que pueden ser algunos demás, debemos considerar que debemos omitir esta partida o esta operación. ¿Ok? Entonces, seguimos. Entidad económica. Si mal no recuerdo, me parece que lo vimos, creo que en la segunda sesión. Y lo vimos porque eran parte dentro de los primeros conceptos que debíamos ver. Para empezar a adentrarnos dentro de los conceptos fundamentales. Pero técnicamente ahora vamos a ver la parte ya literalmente que es lo que la NIF A2, es decir, los postulados básicos nos dicen. Este vendría siendo el segundo postulado. Entidad económica es aquella unidad identificable que realiza actividades económicas, valga la redundancia, constituida por combinaciones de recursos humanos, materiales y financieros, conjunto de actividades económicas y recursos, conducidos y administrados por un único centro de control que toma decisiones encaminadas al cumplimiento de los fines específicos para los que fue creada. En otras palabras, un consejo directivo, consejo administrativo, la junta de socios, etc. Y rematamos el concepto diciendo que la personalidad de la entidad económica es completamente o es independiente de la de sus accionistas, propietarios o patrocinadores. Accionistas, pues aquellas personas o empresas lucrativas, propietarios, empresas lucrativas y patrocinadores, recordemos aquellas empresas no lucrativas. ¿De acuerdo? Es decir, aquellos que aportan nada más. Y como ejemplos, pues vamos a poner cualquier institución, cualquier empresa que ustedes ubiquen, cualquier negocio pequeño, grande, intermedio, micro, mediano empresa, pues se considera como una entidad económica. ¿Por qué? Porque tiene personal, porque tiene equipo con que trabajar, porque tiene activos que vender o utilizar para desarrollar su actividad económica y porque pues tiene dinero para llevar a cabo este tipo de operaciones o para hacerle frente a sus responsabilidades. ¿Se puede subsistir sin alguna de ellas? Probablemente no, porque imagínense una empresa sin personas, pues es muy probable que no tenga forma de operar. Aunque en la actualidad, digamos, con todo este rollo de automatizar las cosas, es muy probable que se pueda desprender de los empleados como tal. Recordemos que esto sucedió con el tema de la revolución industrial, que no es más que cuando las máquinas vinieron a reemplazar a varias personas, sí, pero es importante mencionar que así sea una sola persona o dos que estén a cargo de una empresa, pues ya de entrada no podemos deshacernos del tema de los humanos. Materiales, pues salvo que te dediques a dar un servicio, podemos decir que no necesariamente tienes que tener algún activo, sin embargo, por lo menos debes contar con lo mínimo, que puede ser una computadora, un celular, un escritorio, algo. Entonces también podemos decir que la parte material tampoco podemos desprenderla. Lo que sí podemos, digamos, considerar que de principio podemos empezar sin él es la parte financiera. Es decir, un negocio puede operar con personas, con activos, que son bienes materiales, pero puede iniciar sin dinero. Y obviamente esto lo podría hacer al inicio. No sería aconsejable de una empresa que ya lleve mucho tiempo y que siga sin dinero. Eso sí ya sería como tratar de nadar a contracorriente porque eventualmente la empresa va a desaparecer o va a quebrar, como decimos comúnmente. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda o comentario? No, profe. Perfecto, sigamos. Negocio en marcha. Dice, vamos a leer el concepto. La entidad económica
Se presume en existencia permanente dentro de un horizonte de tiempo ilimitado, salvo prueba en contrario, por lo que las cifras en el sistema de información contable representan valores sistemáticamente obtenidos con base en las NIF. En tanto prevalezcan dichas condiciones, no deben determinarse valores estimados provenientes de la disposición o liquidación del conjunto de activos netos de la entidad. Cuando uno abre una empresa, no está pensando, o al menos no en la mayoría de los casos, no está pensando en voy a abrir un negocio por los siguientes 3 años y después lo cierro a ver qué sigue después. Generalmente uno abre un negocio pensando que este va a durar por un tiempo ilimitado. ¿Qué es lo que nos dice? Que se presume en existencia permanente. Ahora, salvo prueba en contrario, es digamos, la parte medular o la parte de que nos puede, digamos, cambiar el contexto de lo que estamos diciendo. Por ejemplo, si bien es cierto que en la mayoría de los casos no pensamos en hacer un negocio por un tiempo limitado, hay circunstancias que sí nos dictan esta pauta. Por ejemplo, esto lo podemos analizar con una empresa constructora que tiene un trabajo de construcción por los siguientes 6 meses y quiere prepararlo todo para poder construir esa empresa o para poder llevar a cabo lo que es el trabajo de construcción. Entonces, puede hacerlo, sí, pero de entrada va a estimar que la obra ya tiene un principio y tiene un fin, porque pues, no todo el tiempo puede estar construyendo. Esto lo podemos ver desde la perspectiva de actividad como negocio. Otra situación que puede llegar a ser ese salvo prueba en contrario son todas aquellas circunstancias que le impidan a la empresa. Por ejemplo, así rápido, vamos a pensarlo, ahorita con lo del tema del COVID, ¿qué empresas les vienen a la mano, o perdón, a la mente que pudieran estar teniendo esta situación o esa incertidumbre de que no puedan seguir operando para el año siguiente? Las discotecas, ¿Ok? los parques como Six Flags. ¿Ok? Bueno, que como es una empresa muy grande, creo que pues tiene como las palancas o la manera de abrir sus instalaciones. Pero algunos parques como esos o esas empresas me vienen a la mente a mí. Ok, muchas gracias, Litsi. Yuridia. Puede ser todas aquellas empresas que se dedican como a la construcción de o a la venta de productos que no son tan esenciales. Por ejemplo, en estos tiempos, pues las personas requieren de lo más esencial para poder mantenerse, ya que la economía también está un poco abajo. Entonces, el hecho de producir artículos o bienes que no son tan esenciales, no podría estar bien en estos momentos. Ok. Ángel. Energía eléctrica, en ocasiones que seguro le ha ocurrido lo siguiente. ¿Sí nos escuchas, Ángel? Bueno, parece que sí nos ha de estar escuchando, va a tener problemas con el audio. Bueno, ciertamente en la actualidad con esta situación, pues podemos considerar que, como lo bien acaban de mencionar ustedes mismos, es aquellas empresas que ya no sean tan necesarias o que se vieron desplazadas por otras, pues son aquellas que en este punto tienen esa incertidumbre. Si bien es cierto que es muy probable que los dueños de los negocios no las liquiden luego, es muy probable que en una toma de decisiones pueden considerar que no van a seguir. Antes de esta pandemia, ahorita se me viene a la mente de forma rápida, el caso de Kodak. Hace poco estaba viendo un video bueno, no sé si ustedes ubiquen Kodak, probablemente no, pero resulta que antes las personas teníamos la costumbre de imprimir las fotografías. Obviamente con el tema del celular y las redes sociales, en lugar de imprimir, ahora todo lo publicamos. Entonces, eso o lo dejamos guardado en el celular. Entonces, empresas como Kodak y me parece que es otra de ellas era Fujifilm, no me acuerdo bien el nombre, pero
de entrada todas esas empresas que se dedicaban al tema de impresión de fotografías, pues empezaron a ver una baja en esos, pues en esos ingresos. La gente ya no iba a comprar rollos, porque obviamente ya tenemos memorias casi ilimitadas, o tenemos la nube, que es donde se guarda toda la información para no borrar nada absolutamente. Tenemos espacios muy, muy grandes, tenemos formas de comprimir archivos, etcétera. O sea, ya tenemos la tecnología suficiente para que estas empresas que antes vendían dispositivos físicos, pues ya no tengan oportunidad de seguir vendiéndolas. Entonces, ¿qué pasó aquí? Esta empresa, ante estas circunstancias, que no necesariamente tienen que ver con una pandemia o que no necesariamente tienen que ver con un gobierno, pues se están viendo afectadas y es muy probable que en una junta, pues ellos determinen, ¿saben qué? 2020 va a ser nuestro último año de operaciones, porque es muy probable que no podamos hacerle frente a pues a la baja demanda que tenemos. Eso por un lado, es decir, por un lado es dejar de operar, o bien también se puede tomar la decisión de cambiar el modelo de negocio. Y esto obviamente pues da tema de qué hablar, porque pues ya no es cerrar el negocio, sino que darle otro camino. Y se me vino, les digo, a la mente, porque lo último que leí respecto a Kodak es que antes se dedicaba al tema de la fotografía y que dijeron, a ver, ¿nosotros con qué contamos? Bueno, pues contamos con laboratorios para crear todo el tema del rollo del revelado. Entonces dijeron, bueno, si ya tenemos laboratorios, pues vamos a crear ahora o vamos a dedicarnos al tema farmacéutico. Y es que ahora sí es. Kodak resulta que ahora se está metiendo con el tema farmacéutico y si bien es cierto que en términos contables ahora es otra entidad, otro giro, otro demás, el tema de que una circunstancia como lo fue la obsolescencia vino a cambiar el rumbo de la situación, en este caso, bajo lo cual ellos lo tenían planteado. Y otro ejemplo, así rápido, ya para pasar al siguiente postulado, pues puede ser aquellas situaciones que solamente se den por temporada. Por ejemplo, se encuentra el tema de lo del campo. Un fruto o un tipo de verduras no se da todo el año. Entonces, hay frutos que únicamente duran 6 meses. Entonces, el negocio en marcha nos viene a decir, ¿sabes qué? Si te dedicas a ese tipo de grupos o ese tipo de actividades, ten en cuenta que tu negocio nada más va a ser temporal, es decir, por un cierto periodo, y tienes que considerarlo de esa manera. Entonces, en esos casos no se puede considerar que el negocio es de forma ilimitada, sino por el periodo que abarca. Lo mismo es con situaciones de temporada. Por ejemplo, el tema de los árboles navideños, pues no estamos vendiendo árboles navideños todo el año, sino una sola época que es poquito antes de Navidad para que en Navidad pues ya estén listos. Y si lo vemos así, pues la persona que vende árboles de Navidad, pues digamos que su fuerte en cuanto a operaciones, pues puede ser, no sé, a partir de ahorita, que es agosto, septiembre, octubre, porque ya incluso si lo vemos en las tiendas ya grandes como Liverpool, por ejemplo, pues ya desde septiembre ya están los árboles ahí navideños. Eso quiere decir que meses atrás, pues las empresas ya se previeron eso y pues digamos que su operación ya tuvo un cierto tiempo de actividad. Es decir, pudo haber sido, digo, no sé, porque no me dedico al tema de los árboles navideños, pero podemos considerar que de entrada, pues ellos ya, perdón, es que se mezcló el audio y por eso pensé que se había mezclado por error. Dime, Litsi. No, yo quería comentar, profe, que aquí en la juguetería trabajamos los árboles de Navidad y las series, y además de eso, pues enseguida está el Día de Reyes, que es lo que más se vende. Y entonces a partir de este mes de septiembre se empiezan a llenar las bodegas. Por ejemplo, en los meses de julio y agosto la mercancía empieza a llegar a las importadoras y se empiezan a hacer los pedidos, perdón. Y ya entonces septiembre y octubre es el mes en donde se empiezan a llenar las bodegas. Y ya después, en noviembre, ya se empiezan a hacer como que tabular los precios, ya con las muestras, hacer los muestrarios, porque también como salen a las rutas, entonces también se realizan los muestrarios. Pero ya en noviembre ya debe estar listo todo eso.
Pero sí es muy cierto que desde julio, por ejemplo, que se empiezan a hacer los pedidos, como que la empresa empieza a trabajar y a preparar para cuando llegue la temporada. Muy bien, entonces, pues debemos considerar, muchas gracias por la aportación, debemos considerar este tipo de situaciones que la NIF nos viene a decir. Todo negocio se presume en existencia permanente, salvo aquellos que no, para acabar pronto, salvo aquellos que no. Eso quiere decir lo del salvo por el contrario, es, entonces, por ejemplo, en tu caso, Litsi, pues tú lo que eres es como, digamos, el centro donde llegan este tipo de artículos. Obviamente tú, el día que no vendes o la temporada que no vendes árboles navideños o juguetes, pues probablemente puedes vender juguetes de otra época o de otra temporada, ¿no? Tú puedes seguir permaneciendo tu operación. Sin embargo, si fuese al revés, si tú te dedicaras a la venta de este tipo de cosas navideñas o de artículos navideños, pues seguramente no todo el año estás teniendo este tipo de operaciones, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante lo que acabas de comentar. Muchas gracias. Y pues no sé, ¿alguien más quiere aportar algo? ¿Alguien tenga algún comentario o duda? Si no, para darle siguiente. Antes, el día de hoy les queda de ver el Kahoot, no alcancé a terminarlo, así que se los paso ya sea más tarde, si es que tienen la oportunidad, pero quiero decir, más tarde sería ya como eso de las, no sé, 6, 7, necesito ver qué espacio tengo. Y si no, incluso si tienen un espacio mañana, pues mañana nos podemos reunir, si gustan, así para 15, 20 minutos, hacemos el Kahoot y listo. El Kahoot nada más es como una actividad pues extra, ¿no? Si quieren podemos tomarla y si no, pues no, la podemos dejar para la siguiente sesión sin problemas. Vamos a ver si alcanzamos a ver estos postulados porque ya se está acabando lo que es la clase y si no, pues lo vamos a dejar para la siguiente. Pero pues vamos a ver hasta dónde quedamos. Devengación contable. Vamos a empezar otra vez, igual que la misma mecánica que las anteriores. Dice, los efectos derivados de las transacciones que lleva a cabo una entidad con otras, de las transformaciones internas y otros eventos que la afectan económicamente, deben reconocerse contablemente en su totalidad en el momento en que ocurren, independientemente de la fecha en la que se consideren realizados para fines contables. Ok. ¿A alguien le dio más o menos una idea de qué quiere decir esto? Pues según lo que logré captar, es como identificar que, o sea, dependiendo de los eventos o transformaciones, como dice en el, que qué es lo que puede llegar a afectar en cierto punto. Por ejemplo, ahorita muchas empresas, pues por lo del COVID que podría entrar en lo de otros eventos, se vieron afectadas. Ok, sí va por ahí el tema de otros eventos. Sin embargo, ¿alguien más? Perdón. Yo considero que se trata de que tenemos que registrar todas las pérdidas que afectan, pues, que han afectado económicamente a la empresa, se tienen que registrar todas en la contabilidad, o sea, reportarlas como el contador, para que así sea a principios de que termine como el bimestre no sé cómo explicarle. Está bien, no te preocupes. Periodo, vamos a ponerle periodo. Ajá, como a principios que termine el periodo, entonces, de todas maneras, lo tienes que reportar, aún así falte 2 meses para que se haga el siguiente reporte. ¿Es así? Parte, aunque no del todo, pero está bien siempre aportar, ¿eh? Porque siempre te vas a dar una idea de por dónde va. Ahorita lo comentamos. Ángel, ¿quieres aportar algo? No, profe. Ok. Bueno, vamos a empezarlo por partes. Hasta la parte donde dicen que todos esos efectos que afectan económicamente a la entidad se tienen que reportar. Esto queda bien por parte de lo que comenta Litsi y por parte de lo que comenta Yuridi. Sin embargo, hay una cuestión aquí muy importante que es parte medular de este postulado. Cuando nos dice que una partida o un registro debe reconocerse en la contabilidad en su totalidad, es decir, todo lo que se conoce de esa operación en el momento en que ocurre, así se haya realizado o no para efectos contables. ¿Qué significa realizarse para efectos contables? Pues no es más que se lleve a cabo
lo que es el cobro cuando es venta o lo que es el pago cuando es compra o pago a proveedores. Vamos a aterrizarlo un poquito más. Si yo vendo a crédito, la pregunta es, ¿estoy cobrando o no? La respuesta es muy obvia. Pues estoy vendiendo a crédito, estoy dándole a mis clientes la posibilidad de que me paguen después. Entonces, como yo estoy vendiendo a crédito, la operación se está llevando a cabo hoy, así cobre mañana o de aquí a un mes o de aquí a 3 meses, dependiendo cuánto tiempo yo le dé de crédito. Entonces nos dice este postulado, vas a reconocer las operaciones en el momento en que están ocurriendo. ¿Cuándo ocurrió la venta? Vamos a poner el ejemplo, hoy ocurrió la venta. ¿Cuándo se realiza? Pues cuando me la paguen, ¿de acuerdo? Entonces, en contabilidad dice, a pesar de que no estés cobrando esa operación o que no se esté realizando en términos contables, tú tienes que considerarla porque ya sucedió, ya se llevó a cabo esa operación. Lo mismo sucede cuando pasa en sentido contrario. Yo compro a crédito, me está llegando mercancía, pero a pesar de que no la esté pagando en este momento, contablemente ya está sucediendo algo. Entonces nos dice este postulado, tienes que reconocer en tu contabilidad que ya está sucediendo ese algo. Tienes que reconocer la entrada de mercancía a tu almacén, tienes que reconocer por un lado eso, pues que les comentaba, la entrada de mercancía, y por otro lado tienes que reconocer que no la has pagado, es decir, una deuda. En términos contables, una deuda es un pasivo. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? A que el término de devengación contable nos dice que vamos a registrar todas aquellas operaciones que sucedan dentro de la empresa, que la afecten económicamente, aun y cuando materialmente no las hayamos visto realizadas. ¿De acuerdo? Parece ser que ya se va a acabar digamos, el tema de los 45 minutos. Como todavía nos queda un espacio, me parece, o no sé, no, ¿verdad? Creo que ya se acabó también la hora. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Y vamos a continuar la siguiente sesión. ¿De acuerdo? Sí, Muy bien. Entonces, pues nos vemos el lunes. Mientras tanto, pues seguimos ahí al pendiente. Está bien, profe. Hecho.